Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Nova Scientia. La cultura olmeca es reconocida como la primera civilización que se desarrolló en América, con sus hallazgos, enigmas, estilos y divinidades. Se le denomina la civilización progenitora de Mesoamérica. En el año 1200 a.C., una civilización surgió en las tierras de los actuales estados mexicanos de Veracruz y Tabasco, situadas entre los ríos Papaloapan y Grijalva. Esta se desarrolló alrededor de tres grandes centros ceremoniales, llamados San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. La cultura olmeca fue la primera gran civilización mesoamericana, que logró convertir la agricultura de maíz y la pesca en un sistema productivo. Lucharon contra el exceso de agua para crear sistemas de riego y establecieron una red de comercio con varias regiones de Mesoamérica, extendiendo su influencia a territorios como Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras y Nicaragua. El término olmeca significa la gente del país de hule, ya que se extraía el caucho de los árboles de estas zonas. Esta civilización también fue responsable de la creación de un calendario, la escritura y la epigrafía. Los centros ceremoniales tenían la función de ciudades con edificaciones construidas en tierra y adobe. En ellas se construyeron montículos con templos en la parte superior, siendo los precursores de las pirámides mesoamericanas. Los líderes religiosos de la cultura olmeca tenían un control absoluto sobre todos los aspectos de la vida cotidiana. Se creó una estructura social basada en la jerarquía, donde la élite poseía el poder para dirigir a la población. El Chichimecatl, un sacerdote con ascendencia divina, se erigía como el autoritario líder y gozaba de los privilegios otorgados por los dioses. Los guerreros, los arquitectos y los sacerdotes formaban la clase elitista, quienes vivían en centros ceremoniales y gozaban de los lujos de la vida. Los habitantes de esta cultura vivían en tribus dispersas, lideradas cada una por un sacerdote o gobernante que simbolizaba un animal. Los campesinos se dedicaban al cultivo, la fabricación de utensilios de barro y la tejeduría, y estaban obligados a entregar ofrendas religiosas al gobernante. El éxito de estos líderes fue reconocido con la construcción de monumentos conocidos como cabezas colosales. Hasta el momento los arqueólogos han conseguido 17 cabezas colosales de la cultura olmeca, todas realizadas en una roca dura y pesada. Estas se encontraban en zonas que eran generalmente pantanosas y arenosas, sin muchas piedras a su alrededor, por lo que los olmecas tuvieron que trasladar grandes bloques desde lugares lejanos. Los expertos estiman que para mover los bloques, cada uno con un peso más de 40 toneladas, tenían que contar con una buena alimentación y una organización eficaz. La religión olmeca tuvo un gran impacto en las culturas que vinieron después de ellos en Mesoamérica. Esta fe se caracterizó por la adoración a múltiples dioses, conectados con el trabajo en el campo, elementos de la naturaleza y animales. Los animales sagrados eran el caimán, los sapos y los reptiles, con el jaguar como el más importante. Crearon imágenes que mostraban a sus gobernantes como híbridos entre una figura humana y una animal. Estas representaciones mostraban a los líderes como si hubieran sido enviados por los dioses. Estas figuras combinaban la cabeza de un animal con el cuerpo de una persona. Esto se muestra en el arte donde se combinan cabezas y cuerpos de varios animales. Los antiguos creían que los lugares naturales como las grutas, colinas y lagos estaban llenos de espíritus guardianes para protegerlos. Veían las montañas como la vía para conectar con los dioses. Los olmecas fueron una civilización mesoamericana que inventó varias tradiciones, especialmente las religiosas. Su forma de gobierno, que se basaba en reinos con una estructura jerárquica, fue adoptada por etapas posteriores de la cultura. Además, muchos de los dioses olmecas fueron adoptados por otras culturas. Los olmecas fueron los primeros en inventar una forma de comunicación a través de la escritura, utilizando símbolos que tenían relación con elementos de la naturaleza. Estos signos se tallaban sobre una roca llamada serpentina, y se organizaban en franjas horizontales para formar frases con sintaxis propia. Esta innovación contribuyó al avance cultural de las demás culturas de la región mesoamericana. El vídeo termina aquí. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal.